Buenos días, cavernícolas. No quiero hablar muy fuerte, que es temprano todavía. Son las 8:30 de la mañana. Y aunque ahora no me voy a poner con esto, me voy a poner a editar, que quiero teneros un vídeo para el domingo. Aquí estoy con esto, mira, os lo enseño. Juntita de culata nueva, pero sobre todo... Dame un momentito que voy a girar esto a mano. Aquí abajo tenemos... Esto ya no va a más, no sé por qué. Bueno. La culatita con el plano hecho y rebajada hasta, vamos, rebajada a tope de cobertura. Pero no es eso lo que quiero enseñaros, ¿vale? Este es el trabajo que tenemos pendiente ahora en estos días, ¿vale? Pero lo que quiero comentaros, de todo el moto como está aquí, madre mía, la que tengo liada. La que tengo liada, no veas tú. Lo que quiero enseñaros, señores, venid conmigo por aquí. Esto yo lo dejo así bloqueado y esto está gracioso. Dadme un momentito, que lo ponga bien, que luego submareáis de los vídeos que os hago. Y tampoco quiero yo que os mareéis, ¿vale? Lo voy a poner ahí fijo, ¿vale? No le voy a decir que se mueva esto para que no os mareéis. Pues yo no me voy a mover mucho de aquí. Me he levantado esta mañana y tomando el cafelito, cuando me he levantado temprano, pues me ha suscitado la duda de varios comentarios en los que me habéis puesto. No quiero hablar fuerte, que es temprano. Ya os lo he dicho antes. La pregunta de, ¿todavía tienes la Poké 300 Rally? Albea la aspirina. Y entonces, claro, varios comentarios de esos, Albóndiga, deja la ropa de campo, chico. Ven aquí. Me ha hecho que baje un momento y os ponga aquí las tres, aunque están a medio trabajar. Quedan cosas por hacer, esta viene sucia de ayer, en fin. Bueno, ante todo deciros que gracias por los comentarios del vídeo de ayer, veo que os ha gustado mucho y el vídeo lleva puesta ahora mismo 10 horas y os ha gustado un montón. Estoy muy contento con eso porque la verdad que es una manera de poder compartir con todos vosotros aspirina, ¿no? Bueno, seguramente hayáis visto un corte porque me he peleado con la cámara esa. A ver, ¿por qué están las tres motos? ¿Qué sentido tiene? Quiero explicaros las diferencias, ¿vale? Quiero que entendáis que una moto de campo, a ver si yo lo puedo explicar en un vídeo cortito, no es igual a otra. ¿Por qué ahora mismo tenemos la moda de la moto para todo? Sacan motos que pensamos que son una configuración perfecta para todo. Vamos a ver, señores. No existe la configuración perfecta para todo. Si eres un tío con muy buenas manos, harás que una Yamaha Teneré, porque lo he visto yo con mis propios ojos, una Yamaha Teneré con tacos, la subas hasta el cerro más fuerte que te puedas imaginar. Por supuesto con tacos, ¿eh? Si llevas las ruedas de casa, no hay moto que valga, ni en esta, ni en esta, ni en esta. O sea, no hace falta rueda de campo para meterse en el campo, como hace falta rueda de circuito para meterse en circuito. Eso es así. Pero hay manos excepcionales que hacen que se meta una moto por donde sea. Incluso esas manos te reconocerán que no es una moto igual que otra. Entonces, yo me voy a quitar de en medio, os voy a explicar un poquito diferencias básicas entre las tres, para que entendáis la razón de ser de las tres. La Poké 300 Rally, fijaos en el nombre, ya os está dando una pincelada, Rally. Esto ya os lo expliqué una vez, pero os lo comento, con una moto de rally. Esto es una moto enduro preparada para rally. Perfectamente podría correr un Dakar. De hecho, os voy a enseñar ahora en una foto que voy a poner superpuesta la pegatina que tiene este motor de su anterior dueño, ¿vale? ¿Por qué es rally la Poké 300 Rally? Si no es una moto de rally. Es que esto es bueno de entender. Pues fijaos, es rally porque su frontal es rally. ¿En qué consiste un frontal rally? Consiste en que una araña saldrá del chasis en una moto de enduro y pondrá todos aquellos elementos que de otra manera, como era el caso de esta, llevarías en el peso en tus propias manos. Es decir, en esta moto yo, cuando he hecho los rally, al no ser
una moto de rally, los elementos de navegación, como habéis visto en el rally, por ejemplo, del Olivo anterior, el faro y todo era peso que yo llevaba en el manillar, que yo tenía que bregar con él cuando iba navegando por el campo. Esta moto, al dotársele de un kit rally en su venta, en su homologación, porque esto no está homologado, esto es solo para competición. Sin embargo, es lo mismo en estética. Fijaos que es más o menos lo mismo. Una pantalla, unos faros, sobre todo una araña, que hace que yo cuando mueva el manillar, esto lo sujete el chasis y no mis manos. Esta es la clave. La clave es que la torre de navegación, que pesa más de 7 kilos, a lo cual hay que sumarle esto, el cristal, las chapas laterales, tornillería, perfectamente nos vamos, los vinilos, nos vamos a 8,5 kilos tranquilamente. No van en mis manos como iban en la Kawa. Esa es la primordial diferencia entre una moto dotada para hacer rallies. Pero ¿qué pasa? Que esto es una moto de rally, como su propio nombre indica, de 300 centímetros cúbicos, digamos, comercial. Esto es una moto preparada para rally. No es lo mismo. Y me vengo a explicar el porqué. Vamos a ver. Diferencias. Fijaos qué tontería. La Kawasaki de allí, ¿vale? Su rueda trasera es de 19 pulgadas. Estoy aquí apretadillo, perdonadme. Y sin embargo, la Vogue y la Aspirina, sus ruedas traseras son de 18 pulgadas. Coño, 1 pulgada. ¡Qué tontería! Pues no es ninguna tontería. Primero, la gama de neumáticos de los que dispone una rueda de 19 pulgadas es menor y más enfocada al motocross, puesto que esta moto, como ya os he explicado muchas veces, es de motocross. Esa llanta de 19 pulgadas admite gomas de poca anchura, según se compran, lo más que le he conseguido me parece que es una 100, de poca anchura y además de poco balón. Por lo tanto, la capacidad de absorber, de copiar el terreno, de absorber saltos y golpes, es menor, porque está pensada para un circuito de motocross, donde lo que tiene es que recepcionar el salto con firmeza, sin que haya un rebote que te tire, en un circuito que está su suelo preparado para esa actividad. Un suelo de arena incluso que te la mojan por la mañana, mojadita para que no se ensucie ni mucho la moto. Es una maravilla, es decir, está pensada esta moto para navegar sobre una alfombra y para volar. Esto va sobre piedras. Luego 19, 18 y 18 pulgadas. Ya tenemos una diferencia, con que no os lo creáis, es abismal. Entre esta y esta tenemos una diferencia, que las dos tienen 18 pulgadas, las dos son Kit Rally, las dos son 6 velocidades. Aquella con las cosas de rally no pesa como esta, pero se va acercando. Ahora mismo yo, cuando las he estado manejando aquí, realmente la que al moverla he dicho, ostras, qué suave, es esta. Esta es, en cuanto a peso, ahora mismo la ganadora, sin duda. Una moto además del año 2008, pero como es de cross, incluso con chasis de aluminio. La Husqvarna trae chasis de hierro, al igual que la Vogue. Traen las dos chasis de acero. Uno pintado en blanco y el otro pintado en negro. Chasis que, por cierto, que ya he leído en algunos comentarios de algunos por Facebook, he quitado un tornillo y está oxidada la rosca. Claro, si no tiene pintura un chasis de hierro, a la intemperie, a la exposición en cualquiera de sus maneras con el oxígeno, este me va a tirar algo. Pues se oxida. El hierro se oxida. Este y este. Moto de 12.000 euros nueva, moto de 4.000 euros nueva. Se oxidan iguales. Es lógico. Coño, y si tienes esa, ¿por qué sigues con esta? Mirad, parrilla trasera. Os lo expliqué ayer mientras íbamos en la moto. Yo aquí puedo llevar equipaje. Yo esta moto la quiero sobre todo, bueno, un domingo o un fin de semana que salga a dar un paseíto, pues lógicamente, al bótica. No me voy a ir, me ha tirado la cinta aislante. No me voy a ir con esta. Esta es para hacer rallies, aunque de vez en cuando haya que moverla, como ayer para estrenarla, por ejemplo, ¿no? Pero esa es para hacer rallies. Para yo dar un paseo por campo tranquilamente, es esta. Y para yo ir a hacer endurito un poquito más fuerte y entrenar, es esta. O incluso irme a un circuito de motocross. Luego, son motos muy diferentes. Motos muy diferentes. Aquí puedo llevar maleta, aquí no puedo llevar maleta. Ahí llevo un motor
muy apretado, un motor de 450 centímetros cúbicos de competición con 60 caballos. Aquí llevo un motorcito de 300 centímetros cúbicos, 28 caballos, muy descargado. Acordaros cuando os hice el vídeo de la carrera corta también. Eso es un motor de carrera corta y esto es un motor con una carrera más larga, más tirando a un motor cuadrado, que se llama, ¿vale? No, eso sería un super cuadrado, que se le llama en mecánica. Esto es un motor cuadrado, esto es un motor con una carrera más larga, ¿vale? Que descargo un poco esa compresión y esa velocidad de revoluciones, haciéndola un motor más tranquilo. Lo cual conlleva menos mantenimiento, lo cual conlleva que me permite hacer tiradas más largas, lo cual conlleva que puedo llevar carga, que tengo un buen par, aunque tenga solo 28 caballos, que os digo que en el campo, para pasártelo bien, ya lo habéis visto y lo vais a ver otra vez en el vídeo de este domingo, no hace falta más, una moto con defensa por si te caes para viajes largos. Esa ahí no hay defensa, ahí se supone que el que se monta en esa moto que no se tiene que caer, aquí hay que quitar peso, ¿entiendes? Esta, motor de 5 velocidades frente a estas dos que tienen motor de 6 velocidades. Un embrague casi inexistente frente a estas dos que tienen un embrague que te posibilitan dosificar la potencia y ayudarte sin que se cale a la hora de subir una pared así. Con esta ya visteis lo difícil que es porque no llevo embrague. Llevo un embrague muy cortito porque, acordaos de eso, su propósito es volar sobre una alfombra. No necesita un embrague dosificable. Por su antigüedad, arranque a pata. 5 velocidades muy cortas, mucho reprise para saltar entre loma y loma y fuera. Es concepto diferente. Lo que a la estética puede ser más o menos iguales, 3 motos que tienen ruedas de taco, no tienen nada que ver una con la otra. Por eso, los que me preguntasteis si he vendido la Vogue, aquí está. No he vendido la Vogue, no voy a vender la Vogue. Esto que os cuento son pinceladas básicas que diferencian a unas de otras. Esta moto es, hacerse una idea, como mi V-Strom para carretera, pero para el campo. Es decir, es una moto para viajar por campo. Ya me ha tirado una papelera el mamón este. Es una moto para viajar por campo, ¿vale? Como en mi V-Strom que le pongo las 3 maletas y la cojo para hacer viajes largos, esta le pongo sus 3 maletas y la cojo para viajes largos off-road. Es la V-Strom del campo. Esta es, como dije ayer en el vídeo, la ZX10 del campo. Es mi Dulcinea del campo. Es una puta locura. Tiene potencia a raudales y tiene un peso muy contenido, pese a que ya está equipada con todo. Sigue teniendo perfectamente 30 kilos menos que esta, tranquilamente. Y por lo tanto es lo que es, pero es un motor de mucho mantenimiento, no se le puede llevar moleta, etc. Y esta no deja de ser una moto de cross. Ahora que ya no tiene sistemas de navegación, no tiene ninguna intención de hacer ya más rallies, se le han terminado, aprovecharé todo eso que le instalé, un electroventilador, un indicador de temperatura y demás, para hacerme un pequeño salpicadero con toda la información y poder también cargar el móvil, porque el móvil será tanto mi cuenta kilómetros como mi roadbook, para cuando hagamos un paseo por campo con ella y nos metamos en sitios donde necesitemos una moto ligera. Y aprovecharé que tiene una serie de handicaps que dificulta el pilotaje para que me sirva de entrenamiento cualquier día sencillo, sin correr y sin nada, pero simplemente esa dedicación añadida, aquí más loco este, en llevar esta moto y no otra, porque te lo pone un poco más difícil, me servirá de entrenamiento para cuando hagamos un rally con esta. Y esta seguirá siendo la moto con sus defensas, con su portamaleta, con su ideal configuración de gomas y de diámetro de rueda 21-18, al igual que aquella, con su kit rally para yo ir por campo viajando sin llevar el peso en mis manos, que esto es maravilloso, para llevar tu móvil, su cuenta kilómetros, su faro, su cristalito, todo en un kit rally, como esta. Es decir, es ideal para ser la Husqvarna descafeinada, que te da la posibilidad que no te da la Husqvarna de poder viajar con ella. O sea, es ideal. No me desharía nunca de la Vogue. Por eso os digo, y esta no me deshago de ella porque me da mucha pena. Lleva muchos años conmigo en el mercado ya. Vale poco, una moto del 2008. Sí es cierto que esta concretamente valdría un poquito más porque está matriculada, está pasada en duro, entonces
te está ofreciendo ese algo que no te ofrece otra. Entonces, claro, hay poquitas y valdría más, pero no me importa, porque no la voy a vender. Entonces, estas son las 3 motos de campo que hay aquí en la cueva. Estas son las 3 motos que cada una se utilizará para su cosa. De tal manera que si yo tengo un rally la semana que viene y quiero entrenar con esta, pues yo no tengo que romper esta. Aunque ahora mismo tengo que revisar las 3, que ya os lo iréis viendo, ya lo iréis viendo. Tengo que preparar las 3, pero esta me servirá para entrenar, mientras que esta me espera. Y yo sé que eso parece una locura. Ya veis más o menos las diferencias, ya veis que no son iguales, que es muy importante en el campo el peso. Tener presente que el peso en el campo es algo fundamental. Olvidarse, os lo digo de verdad, del concepto 50-50, si de verdad quieres algo para el campo. Yo entiendo el tema del dinero, el tema de tener 2 motos, ¿vale? El tema de guardar 2 motos en una casa o en una plaza de garaje. Entiendo que todo eso dificulta, pero de verdad os digo, si existiera una moto para todos, yo tendría una. La que más me gustara la pintaría, si no me gusta el color, de los colores que más me gusten a mí, y tengo una. No son iguales, ¿vale? No son iguales. Si queréis una moto 50-50, pensad que vais bastante bien en carretera, casi perfecto, vamos, perfecto, carretera, una moto 50-50 que se precie al uso, va a ir perfectamente en carretera. Esto no es una moto 50-50, esta moto en carretera, yo ahora porque le tengo puesto un desarrollo más largo y voy muy bien hasta 100-110, pero eso no es una moto para viajar, para largas tiradas. Tú te compras una CF Moto 4,5 y sí es una moto muy bien de precio y muy bien en carretera, pese a que solo sea un 4,5, pero es bicilíndrico, la moto va muy bien. Tú te compras una Teneré 700, que también la hemos probado en el canal, y va muy bien en carretera, te sobra, te puedes ir al fin del mundo con ella. Pero con mi V-Strom 6,5 antigua, yo me puedo ir también al fin del mundo con ella. Luego metes la Teneré en el campo y le tienes que poner ruedas de taco. Si le pones ruedas de taco, ya no te vale para la carretera. Tienes que tener 2 juegos de llanta, que te vas a gastar 2.000 euros en otro juego de llanta. Para que sea la Teneré campera. Pero ahora es campera, ya no te vale para largas tiradas, porque esas gomas tendrás que cambiarlas. Así que 50-50. Hay una moto que yo me monte en ella hoy y me vaya al campo y me suba a un cortafuego y la limpie después con un lavadito a presión y mañana le ponga 3 maletas y haga un viaje y ya está. 50-50 no hay. No hay. Hay motos que se acercan, que tienen atribuciones off-road dentro de sus limitaciones para hacer un buen on-road, pero no son 50-50. No existe el 50-50. Si no, se haría motocross extremo con una Teneré. No, una moto de motocross, vale para motocross. Una moto sencilla de campo, sencilla y probada para darle caña por donde quiera, porque aquí está el tío que lo dice, y lo iréis viendo en estos vídeos. Aquí está, dentro de su sencillez. Y una moto dedicada al rally en exclusiva, pues aquí está. Cada moto es lo que es. No existe el 50-50. Olvidarse de eso. Todos estos modelos que están saliendo ahora, toda esta invasión china, porque es que ya no se le puede llamar de otra manera, esto es una invasión china. Antes salía una moto, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Desde el año 88 que sale la primera CBR, pues tú te vas comprando una CBR, vas perteneciendo a una historia en la compra de una moto que tiene una saga detrás, que tiene una historia, que tiene un recorrido. Siempre nos hemos comprado motos con recorrido. Yo tengo ahí una CBR. Mi CBR es del 2007 y ha existido esa CBR desde el año tal, como en los coches, un Volkswagen Golf. Sigue comprándose la gente, sigue existiendo el modelo Volkswagen Golf, que va evolucionando como la propia vida, pero pertenece, tiene un nombre, tiene un legado. Llevamos 2 o 3 años en un mercado loco de motos donde los chinos están resucitando marcas que ya habían desaparecido por quiebra o por historia, por absorciones, por historia. Se están resucitando marcas, se están sacando nuevos modelos, pero ¿sabéis qué es lo que creo que no se está haciendo? Que hay pocos modelos que lo hacen, y esta, por ejemplo, creo que es una de ellas. El salirse un poco de la tendencia de ventas. Es decir, todos estamos viendo, mejor dicho, pues nosotros no estamos haciendo nada, pero estamos viendo como lo que se hace
es lo de siempre, es decir, el mismo perro con diferente collar. Es que están saliendo tantas marcas que no sé ni cómo nombrarlas, pero todo es lo mismo, todo es lo mismo. Una moto trail de mediana alta cilindrada, que le saca mucha potencia, que le pone pantalla, que le pone full LED, que le pone los colores que ahora se llevan, que le hacen lo de siempre. ¿Para qué? Para que, como todo el mundo parece que busca lo mismo, pues cómpramela a mí y no a ese, para vender. Se están resucitando marcas, modelos, incluso estilos de colores y diseños, que es lo mismo de siempre una y otra vez en todas las marcas. No viene nadie con todas las marcas nuevas que se están haciendo, con todos los diseños nuevos que están saliendo, que me dé algo diferente. Yo ahora mismo no tengo en mi cabeza algo que yo diga, hostia, tío, esta marca que ha salido me ha sacado algo que es realmente interesante para una actividad en concreto. No saca nada a nadie interesante para una actividad en concreto. Muy poco. Muy poco. Entonces, claro, a mí también, pues, el interés en probar una moto, pues casi que se me apaga, porque pruebo motos que sí, que unas son un poquito mejores que la otra, pero que son las mismas. Es que es lo mismo. Es que me monto y tengo una pantalla electrónica, tengo unos botones con unas ayudas electrónicas, con un estilo similar. ¿Qué se lleva el picopato? Te pongo un picopato. ¿Qué se lleva full LED? Pues te pongo full LED. ¿Qué se lleva un embrague hidráulico? Pues yo ya el modelo del año que viene va a llevar embrague hidráulico, pero si no le hace falta, bueno, pues sí. ¿Qué se lleva? 3 mapas de potencia, te pongo 3 mapas de potencia, pero 3 mapas de potencia, si el mapa full son 47 caballos en una moto de 200 kilos, me va a poner 3 mapas de potencia, los otros 2 que van a consistir. Si ya tengo la potencia que tengo que llevar, ya voy bien con 47. No, pues yo te voy a poner 3 mapas de potencia. Te voy a poner ABS desconectable del trasero, del delantero, pero si es una moto que no vale para meterse en el campo, no vale para meterse en el campo. Bueno, pues yo te lo voy a poner desconectable solo en rueda trasera y también en doble. Invasión, auténtica invasión, por atiborrar al cliente de cosas que no va a usar en la vida. Que no va a usar en la vida. Pero que cuando llegue al bar con los amigos pueda decir, a que la tuya no tiene ABS de 7 canales desconectables, solamente una vez sí y otra no, de giros de las ruedas en la rueda delantera y 2 veces sí y una no en la trasera. No, la mía es de carburación. Ah, pues la mía sí. ¿Tú vas a usar eso, Lina? Esta moto no lleva ni ABS, es de campo. ¿Para qué leche va a llevar ABS? Esta moto sí lleva ABS porque la normativa de esta moto obliga en Europa a que lleve ABS, pero le hace falta ABS. Bueno, pues sí, hombre, si ya que lo tiene, pues un día de lluvia pues te puedes salvar de alguna. Pero para el campo, sobre todo, olvídate del ABS. Esto no tiene ABS. Si esto lo he matriculado yo, no estaba ni matriculado, esto es de campo. La obsesión porque queremos que nuestras motos lo tengan todo. Y la invasión de las nuevas marcas que vienen con un abanico de todo, que yo ya no sé ni cuántas marcas y modelos hay en el mercado. Me he perdido completamente. Yo creo que está haciendo que todos nos perdamos un poco. Nos perdemos un poco. Y ante esa pérdida y esa necesidad de demandar información que todos tenemos, porque yo creo que es demasiado ya. Estamos ya en un punto donde cuando vamos a comprar una moto, miramos tanto que ya no sabemos qué queremos. Pregúntate qué quieres y sobre todo escucha tu corazón, como siempre se ha hecho en la compra de una moto, y mira cuál te gusta. Y si la que te gusta tiene 1,5 caballos menos y uno menos de par que la otra, que no te gusta tanto, pero sí tiene ese dato que la tuya no tiene, mira, olvídate. 1,5 caballos menos te va a dar una mierda, pero una sonrisa de ir en la moto que a ti te gusta, eso no te lo va a quitar nadie. No os obsesionéis por la excesiva electrónica ni el excesivo ir a la moda y que los retrovisores tengan un testigo de si viene alguien, porque siempre vas a tener un ángulo muerto en una moto y porque lo que importa realmente es que tú vayas con todos tus 5 sentidos montados en tu moto para disfrutarla de todo. Tienes la opción de oler el campo, aunque vayas por carretera, oler la sierra, la tierra mojada, el castaño que está echando el fruto.
Tienes la opción en la moto de acariciar el aire, de ver los pájaros que casi los tocas. Tienes la opción de sentir cada centímetro del asfalto. Y eso es lo que te da una moto. Eso es lo que tú tienes que buscar en una moto. La moto que tú cuando vayas encima te esboce una sonrisa. Y yo creo que tengo muy mala suerte. Porque o me gustan todas y cada una me hace sonreír, o todavía, por eso este desorden mental, no he encontrado la moto perfecta. Me voy a editar y nos vemos en el siguiente.